Bueno chicos, vamos a comenzar con la ayudantía 13. Esta ayudantía ya comenzamos directamente a hacer ejercicios respecto a lo que es modulación digital, la última unidad del curso. Esta unidad es más sencilla, digamos, en extensión que las dos previas. Eh, bueno, la previa fue modulación de amplitud junto con angular, esencialmente. De todas formas, para este certamen va a entrar modulación angular, así que yo que sé, va a ser tal vez 50-50% angular, 50% digital. Eso lo desconozco, pero recordad que hay que repasar angular para el certamen. Bueno, mencionar que prepararé un resumen de la materia digital y estará subida inminentemente en el repositorio de ayudantía y en el aula. Ya, entonces, modulación digital. La verdad, requerimos de los conocimientos previos que tuvimos respecto a lo que es modulación de amplitud y angular para entender lo que es la modulación digital y las técnicas que nosotros usamos para modular señales. ¿Qué les puedo decir? En el fondo, nosotros nos vamos a pasar del mundo análogo a digital por medio del muestreo. ¿Ok? Nosotros vamos a pescar señales y las vamos a muestrear. Una señal muestreada sería, tener una señal ahí e ir sacando muestras de esta señal en periodos discretos de tiempo. ¿Ok? Recordar que una señal digital debe cumplir con estar discretizada en el tiempo, ir sacando muestras en porciones discretas de tiempo y, a ver, lo voy a llamar, tengamos una señal cualquiera, esta señal puede ser así, a esta señal le vamos a ir sacando muestras en intervalos discretos de tiempo. Ahí está discretizado el tiempo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para digitalizar una señal? Bueno, como en el eje Y, digamos, bueno, en el eje del tiempo, ya discretiza el tiempo. En el eje vertical, en el eje Y, voy a necesitar hacer lo mismo. Voy a necesitar discretizar y cuantizar. Discretizar sería, en el fondo, pescar, eh, considerar, digamos, ciertos tramos posibles de amplitud en Y. Cuantizar sería literalmente todos los valores posibles de I, dejarlos según el método que usemos, eh, digamos, separados con alguna constante delta I. Puede ser constante para todo, digamos, el espectro, todo el eje I, o bien existen técnicas que nos ayudan, bueno, esto ya referido al signal to noise ratio, que me voy a referir a él en el siguiente ejercicio y de forma más detallada en la ayudantía siguiente. Métodos que nos permiten, eh, digamos, considerar mucho más valores para valores pequeños en el eje vertical. ¿Ok? Eso tiene su repercusión y no sé si el profe ya le ha hablado en clases de esto, del signal to noise ratio, en la versión, digamos, eh, simplificada y en la versión eh, que cumple con estas características. No sé si ya han hablado de eso en clase. ¿El profe ha mencionado algo de ese estilo? ¿Qué se acuerda? Yo por lo menos no sé que yo falté la última clase. Eh, no, Y pero no hay yo problema. no pude asistir, Nacho, así que tampoco voy a decir. No se preocupen. En el fondo, saber que eh, estos valores que podemos considerar en el eje vertical pueden ser equispaciados
o pueden estar concentrados en torno al origen. ¿Ok? Eso tiene sus repercusiones y la próxima ayudantía vamos a hacer esos cálculos. ¿Ok? Eso. Entonces esto está referido después al signal to noise ratio. ¿Ok? Ya, entonces partiendo, tenemos una señal en el tiempo continuo que es muestreada por un conversor análogo digital. Ideal se refiere a que idealmente lo que nosotros hacíamos para el primer certamen, por ejemplo, cuando teníamos una señal cualquiera y la multiplicábamos por un tren de pulso. Eso se consideraría un muestreo ideal. Si se recuerdan, por el dual tiempo-frecuencia, si esto está en el tiempo, una señal que yo la multiplico por un tren de pulso, su dual en la frecuencia era, digamos, si este del espectro banda base, el dual era un espectro repetido, periódico. ¿Ok? Entonces, señales muestreadas en el tiempo se transformaban en el espectro de manera periódica en el dominio de la frecuencia y viceversa. ¿Ok? Eso. Entonces, tener en cuenta eso, ya que de acá viene todo lo que es esta parte en digital. Ya, entonces muestreamos una señal, idealmente, considerando delta. No idealmente sería la realidad, en vez de delta serían, por ejemplo, pulsitos así, que no son deltas, pero son pulsos al fin y al cabo. Pueden ser pulsos de esa forma, pueden ser pulsos cuadrados, etcétera, etcétera. Hay varias formas y demostrarles de decir que va a ser el mismo trabajo. Bueno, ahora sí. Análogo digital ideal con una frecuencia de muestreo f sub s, generando una señal x sub s donde, bueno, esta es la señal análoga que vamos a muestrear. Luego esta señal es reconstruida utilizando un conversor digital análogo con un interpolador ideal. Un interpolador ideal es simplemente un filtro. Un filtro, podemos entenderlo como un filtro de salida. Es un interpolador. El interpolador se entiende de esa forma porque yo estoy mandando esto, en el fondo. Esto de acá. Interpolador se refiere a que a la salida yo voy a reconstruir, por así decirlo, esta envolvente en verde. La estoy interpolando, estoy volviendo a obtener estos valores continuos. ¿Ok? Esa es la idea, pero es mucho más fácil entenderlo desde el espectro en frecuencia para saber qué forma debe tener este interpolador. Interpolador es un filtro. ¿Ok? Con frecuencia de corte 6000 pi radianes por segundo. Grafique la magnitud y fase de la transformada de la señal muestreada y encuentre una expresión matemática para una frecuencia de sampleo de 6000 Hz y 9000 Hz. ¿Ok? Entonces esto es casi un problema de los primeros certámenes. Entonces esto sería el problema 13.1. Cualquier duda me interrumpen nomás si puedo esperar. Le puedo preguntar ahora si voy a hacer algo aquí en el computador para tener el enunciado al frente. Si rayo ahora, ¿me siguen viendo? Sí, se ve. Ah, ya, bueno. Entonces el problema 13.1 tenemos la señal original análoga x de a de t es igual a seno de 6000 pi t partido en pi t por coseno de 3000 pi t. Entonces, bueno, naturalmente, siempre que en este curso vemos un seno de algo partido ese algo, esto es una zinc escondida. Lo que vamos a hacer acá es pescar esto, multiplicar arriba por 6000 y abajo por 6000 también. De ahí vamos a recapturar la zinc.
Esto sería 6000 por sinc. Recordar que la definición de sinc para este curso incluye el pi, entonces sería sinc de 6000t por coseno de 3000 t. Ok, entonces, ahora, dado que lo tenemos en el tiempo, ¿cómo resultaría eso en frecuencia? Esto cumple con ser de la forma tau sinc de tau t. Entonces nosotros sabemos que el dual de un tau sinc tau argumento es una rect del argumento partido en tau. Entonces, si sacamos la transformada de eso, de la señal entrada análoga, bueno, esto se transformaría en una rect de t partido, o sea, de f partido en tau, y donde tau es 6000. Tengo una multiplicación por un coseno, esto se me transforma en una convolución, y en donde la transformada del coseno eran dos deltas, un delta en f, esto está 3000 dividido en 2pi, me da 1500. 1500 y el otro delta en 1500 positivo. Y todo dividido en 2. Listo. Entonces esa es nuestra transformada. Y el gráfico, que puede ser la parte más lateral. Bueno, para este certamen. Ah, no, sí. Si existe modulación angular, igual les pueden hacer graficar cosas. Bueno, esperemos que no sea tan largo el certamen. Certamen 3. Y en lo que más se puede ir el tiempo en esto, en lo gráfico. Ya, pues, entonces tenemos una rect de ancho 6000 Hz y va a aparecer centrada en 1500 negativo Hz y en 1500 positivo Hz. Ahora, a ver cómo arreglo la escala acá. Eh, ya, 6000, 1500, ya digamos que 1500 está por acá. Y 1500. Entonces, si es una rect de 6000 de ancho, 1500 más 6000, o sea, 1500 más 3000 es 4500. Aquí tenemos 3000, 3000, 6000. ¿Dónde estaría el 4500? Acá, 3000 más 6000. Aquí está, 4500. Ahí sí. Ya, entonces, verificamos la primera rect, que está centrada a 1500 con un ancho de 6000. 1500 menos 3000 da menos 1500. Sería la red que está a frecuencias positivas y la red a frecuencias negativas sería similar. Está montada a menos 1500, llega hasta menos 4500 y hasta 1500 positivos. Entonces, si sumamos ambas reds, bueno, y estas reds tienen amplitud 1 medio. Si sumamos esas reds y obtenemos el espectro de magnitud, voy a intentar no borrar lo que está en rojo. Tendríamos esto acá. ¿Ok? Entonces esta es la magnitud
del espectro de la señal análoga. Y la fase, perdón, me faltó el... Y la fase, bueno, como son dos reds, son siempre positivos, y los deltas no me alteran la fase, es cero todo el rato. ¿Ok? ¿Dudas con eso? ¿O todo bien? Todo bien por mi parte, Nacho. Ok. Ya, entonces ese sería el espectro de la señal de entrada análoga. Ahora, dado que de alguna forma para hacerlo algebraico, y esta es como ya la última vez que lo vamos a decir en el curso, eh, la señal muestreada en el tiempo sería la señal análoga de entrada multiplicada por un tren de pulso. Idealmente, recordad que estos pulsos pueden ser no ideales en la realidad, no son modelados por delta, sino por pulsos de cualquier forma que uno esté diseñando. N menos periodo de muestreo, ay no, ¿cómo era? Es T menos periodo de muestreo N, donde T es el periodo de muestreo. El dual de esto era, bueno, como tengo una multiplicación entre la señal de entrada análoga, no me va a caber aquí, va a ser entonces la convolución en frecuencia, y en donde la transformada de un tren de pulsos era, era Fs veces, que es la frecuencia de muestreo, en donde Ts es el inverso de la frecuencia de muestreo, veces el tren de pulsos, pero en frecuencia. X espaciados en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Una vez que nosotros muestreamos nuestra señal, el espectro de nuestra señal de entrada análoga aparece repetido periódicamente en el dominio de la frecuencia y ponderado por la frecuencia de muestreo. ¿Ok? Hay que tener ojo con eso. Y hay que tener ojo en cada cuánto se repite nuestro espectro en la frecuencia. Entonces, si nosotros queremos graficar, y bueno, partiendo para el caso que decía el enunciado, nos proponían dos casos. Para el caso de frecuencia de muestreo 6 kHz, disculpen, esto lo dejé para después. Voy a andar dando bote con esa imagen. Para el caso de 6 kHz, nuestro gráfico sería más o menos, bueno, voy a intentar aprovechar más el espacio. Bueno, este era nuestro espectro original. Lo voy a comprimir un poquito. A ver cuánto lo comprimo. Digamos así. De esta forma. Ok, entonces, si este es nuestro espectro original, pongámosle otro color, ya se les trama. Si este era el espectro original de magnitud,
y se va a repetir en múltiplos enteros. Bueno, esto llega hasta 4500. Menos 4500. Esto está en menos 1500 y en 1500. Si lo vamos a repetir en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo, que para este caso es 6000 Hz, ¿cómo quedaría? Y bueno, y ponderarlo por la frecuencia de muestreo. ¿Cómo quedaría el resultado de eso? Hacia el ojo. ¿Cómo quedaría el espectro magnitud de la señal muestreada, según esto acá? Y sabiendo que está el espectro de la señal análoga original. Esa señal se va a repetir con frecuencia central 6000, menos 6000 y con múltiplos de esas. Claro, Ah, y escalada por fs. totalmente. Bueno, aquí digamos que esto es para que respetar la escala, esto es 6000 veces el fs veces el periodo, o sea, el espectro de magnitud de la señal análoga original, para que me quede todo en la misma escala. Claro, como dijo el compañero, en el fondo, bueno, aquí está 4500, aquí está 1500, aquí estaría 3000, ¿no estaría 6000? 6000 estaría acá. 4500 más 1500, 6000, ¿cierto? Sí, 6000. Claro. Entonces, si repito eso en múltiplos de 6000, esto estarían 12000 y 4 más allá estaría 18000. Shit. Aquí le voy a cambiar el color, le voy a poner gris. Entonces, si lo monto a 6000, queda ahí. Si el otro aparece a 12000, queda ahí. Si el otro aparece a 18000, queda acá. Y lo mismo para el otro lado. Quería acá. Perdón. Así. Acá. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sería visualmente el resultado de la suma de todos esos espectros? Una función constante en frecuencia. Así es. Esto ya es lo que se considera aliasing. Sí, justamente. Bueno, este es como el caso extremo del aliasing, así como que ya esta cuestión está irreconocible. El aliasing, así como de manera más sutil, uy, sería algo de este estilo. No sé, digamos que ese es nuestro espectro banda base. El espectro muestreado puede que sea de este estilo. Hoy, bueno, suponiendo que todas esas montañitas son iguales. El aliasing aparece acá. Una vez sumados estos espectros, esta colita de acá aparece sumada acá. Y el espectro general, algo de este estilo, como si. ¿Ok? Entonces, que estas colitas estén acá, eso es el aliasing. Es como la interferencia del espectro consigo mismo una vez esta cuestión está muestreada en frecuencia. ¿Qué es lo que se hace para evitar eso? Para que no ocurra esta deformidad. Antes de muestrear la señal,
Antes de muestrearla, esto es importante. La voy a recortar. La paso por un filtro. Entonces, si mi señal ahora está así, y después la muestreo, ya no tengo esta deformidad que obtenía antes, que era de este estilo, sino que pierdo las componentes de alta frecuencia. Un daño menor que hay que asumir. Normalmente para señales de audio esto es, digamos, no un problema, porque a ciertas frecuencias el mensaje sigue siendo entendible. ¿Ok? Entonces puedo permitirme recortar las componentes de alta frecuencia. Probablemente sea ruido. Normalmente a altas frecuencias tenemos ruido. Entonces, con un filtro anti-aliasing, que es este filtro que recorta antes de muestrear, no estoy perdiendo información esencial, digamos. ¿Se entiende eso? Sí, se entendió. Bueno, bueno. ¿Esto lo vieron con el profe? ¿O todavía no? Ah, no, pero no había tenido clase. Lo he mencionado en una FPT. Ah, ya. Bueno, bueno. Esa es la idea. Lo importante es filtrar antes de muestrear para que no se superponga antes de poder hacer algo. ¿Ok? Y claro, en este ejemplo acá tenemos un aliasing, digamos, extremo, que ya esta cuestión se superpone tanto que ya es una constante. Ya definitivamente no puedo recuperar la señal de ahí. ¿Ok? Entonces, para ese caso, bueno, lo vamos a dejar ahí nomás, porque ya sabemos cómo quedó, es el daño irreparable, y sea lo que sea que hagamos a la salida, ya no tenemos la señal original. Entonces dejemos hasta ahí este caso con frecuencia de muestreo 6000 Hz. Para el otro caso, con 9000 Hz, bueno, ahí tenemos una mayor holgura. Y ya no deberíamos tener problemas. O sea, tal vez exista aliasing, pero ya no tan drásticamente como antes. Entonces, bueno, voy a borrar todo lo extra. Aquí la lata va a ser encontrar dónde está el 9000. 1500. Ah, aquí está el 9000. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, al otro lado ya tenía marcado el 18000. Entonces va a ser eh, lo mismo, entre comillas, pero va a estar montado a 9000, justamente acá. Y esta era como la idea de los 9000, porque estamos justo eh, a la frecuencia de Nyquist. Y recordar que yo, para poder muestrear sin problemas, en teoría, y para señales finitas, digamos, espectros finitos en frecuencia, requiero muestrear al doble del ancho de banda de mi señal. Aquí el ancho de banda medido de DC a nulo es 4500. Entonces, o lo que le llama el profe en algunas pautas, Fmax. Porque el profe igual de repente mide el ancho de banda del nulo a nulo. Entonces, para especificar, él se refiere a Fmax. En lo personal, yo mido el ancho de banda de 0 a nulo, pero esa es la idea. Esta frecuencia medida de C a nulo, perdón, la frecuencia de muestreo debe ser mínimo, debe ser el doble de la frecuencia máxima, para que no haya aliasing para señales finitas, espectros finitos en frecuencia. La lata es que es demostrable que, bueno, en la práctica nosotros tenemos señales finitas en el tiempo. Digamos, hasta ahí llega nuestra señal. Una señal finita en el tiempo
demostrarle que su espectro va a ser infinito en frecuencia. Entonces, sí, probablemente un espectro más acertado de una señal real sea algo de este estilo. La cuestión se extienda así, pero infinitamente. Entonces, siempre va a existir aliasing. Siempre se van a superponer los espectros de esta señal muestreada de frecuencia. Lo que va a haber que hacer es decir hasta dónde quiero contener información, hasta qué banda de frecuencia pretendo mandar esta señal. Probablemente desde los tantos hertz en adelante ya se considera el ruido. Entonces puedo recortar ahí con algún filtro anti-aliasing y después muestrear. Y mínimamente con la frecuencia Nyquist, es decir, que la frecuencia muestreo tiene que ser mayor a 2 veces esta frecuencia máxima, o bien ancho de banda si es que estamos midiendo el ancho de banda de la señal desde ese ángulo. Eso. Entonces, para este caso estamos en el caso límite. Otro tip, hint, es las señales, los tonos puros, es decir, cosenos y senos. Por ejemplo, si mi señal banda base no fuera esta pirámide, digamos, sino que fueran dos deltas justo de esta forma, bueno, Fmax justo sería 4500. Si muestreo eso al doble, es decir, la frecuencia muestreo es igual al doble de Fmax, ese espectro se va a superponer consigo mismo eternamente. Es decir, para el caso límite de que la frecuencia de muestreo es justamente el doble de esta frecuencia máxima, para tonos puros tenemos problemas. Y más problemas hay para el caso del seno, porque ahí el espectro se hace cero. Se suman y restan deltas en las mismas posiciones eternamente y el espectro es cero. Entonces, ojo con eso. Recomendación, tomar esto de esta forma, mayor que 2 veces la frecuencia máxima, porque ahí no sirve tanto para tonos puros como para una señal cualquiera. ¿Ok? Eso. No sé si hay dudas con eso último que dije. Me extendí un poco, pero creo que era igual bueno mencionarlo. ¿Qué A mí me opinan? quedó una duda, Nacho. O sea, por ejemplo, cuando estamos bueno, en esta figura, ponte tú la de los cubitos. ¿Sí, sí? Y nosotros, por ejemplo, tomamos la frecuencia de muestreo como la frecuencia de Nyquist, o sea, la que era 2 veces la frecuencia máxima. En ese caso, o sea, porque igual como trabajamos con filtros ideales, va a costar exactamente 4500 y justo casa que nuestro espectro. Pero, por ejemplo, si no fuese un caso tan ideal, ahí obviamente hay que aumentarlo mucho más. Justamente. Siempre, en la realidad, siempre vamos a trabajar por sobre la frecuencia de Nyquist, nos vamos a dar una holgura. Porque, claro, como dices, en el fondo aquí tendríamos que proponer si es que hacemos un filtro anti-aliasing o algún filtro después de salida. Bueno, aquí en papel podemos hacer un filtro así, y el papel lo soporta, y la teoría lo soporta. Pero en la realidad este filtro no es realizable, ¿ok? Porque su respuesta a impulso en el tiempo es una sinc. Esto es una rect, si lo paso al dominio del tiempo, ese filtro es una sinc, y la sinc es una señal no causal, existe desde el menos infinito al infinito. Entonces este filtro es irrealizable. No sé si esa palabra existe, bueno, pero es no realizable. Entonces lo que se hace es generar un filtro no tan drástico, de esta forma. Y obviamente, dado que la caída no es abrupta, así de 1 a 0, por así decirlo, eh, requerimos darnos esta holgura por sobre la frecuencia Nyquist. Y claro, como dice en el fondo, habría que considerarlo en el diseño. Muestrear por sobre lo que vayamos a diseñar para el filtro. Ese sería el criterio que predominaría para esa situación más realista. ¿Se entiende?
Sí, Nacho, muchas gracias. Bueno. Ahí cualquier cosa me interrumpen nomás. Entonces, para este caso es más sencillo porque, bueno, la suma no hay superposición, no hay aliasing. Bueno, aquí lo estaba haciendo en verde. Voy a engrosar un poco esto. Sería de esta forma. Entonces aquí estamos en el caso límite teórico. Y como estamos usando filtros que son ideales, después el papel lo soporta, no hay problema. Pero claro, como dijo el compañero, si esto fuera un problema real, habría que dar todavía más holgura a la frecuencia de muestreo y probablemente aquí estemos en problemas para una situación real. Pero aquí, idealmente, no tenemos problemas. Ya, entonces, ese es el espectro de nuestra señal muestreada. Y ahora, ¿qué es lo que dice el enunciado? Dice que tenemos un interpolador a la salida ideal de frecuencia de corte 6000 pi radianes por segundo. Entonces, perdón, aquí no es 6000, ahora es 9000. Esto está frecuencia y arriba también la frecuencia en Hertz. Voy a dibujar aquí mismo el interpolador. Digamos que el interpolador es HO. Nos dicen que el interpolador tiene frecuencia de corte 6000 pi radianes por segundo. 6000 pi dividido en 2 pi, eso es 3000. Entonces, el interpolador ¿qué dice? Ideal de frecuencia de corte. Verifique que encuentre. Bueno, nos asumimos que esto está por. eh, para que no se ponga. No, mejor no lo voy a dibujar, pero lo voy a mencionar. Que el interpolador. Pero se entiende, va a ser una recta. El interpolador va a ser un filtro, en el fondo, que va a ser una recta con frecuencia de corte 3000 Hz. Es decir, tiene ancho 6000. Ok, entonces recuerda, el interpolador se entiende de esa forma porque vamos a recapturar el espectro, entre comillas, original e interpolador porque esta señal fue muestreada en el tiempo. Ya no tengo el dibujo. Fue muestreada en el tiempo y estamos interpolando esos puntitos que teníamos de valores. Ya, entonces, la señal de salida, digamos, bueno, puede ser moro, XO. Esta sería la señal resultante. Resultado. Siendo en el fondo X de O es igual a la señal muestreada por la señal, perdón, por el interpolador. Ahí sí. Entonces la señal muestreada la pasamos por el interpolador y obtenemos la señal de salida. El tema acá es que en frecuencias tenemos ponderado el espectro por 9000, que es la frecuencia de muestreo. Entonces, usualmente lo que se hace eh, para no tener ese factor tan grande, no tenerlo a la salida, es el interpolador señalarlo de tal forma que su amplitud sea el inverso de esta frecuencia de muestreo 9000, es decir, el periodo de muestreo. La amplitud de nuestro interpolador va a ser el periodo de muestreo. Entonces, TS por esta amplitud o sea, F sub S va a dar 1. ¿Okay? El efecto va a ser el inverso. Recordar que este F sub S aparecía de acá, de que la transformada de esta señal muestreada
queda ponderada por f sub s. Entonces, el interpolador lo vamos a dejar de tal forma que su amplitud sea el periodo y aniquile ese efecto. Entonces, la señal de salida, pucha, esto no está a otra escala, entonces sí lo voy a hacer al otro lado. Ya, entonces la señal de salida señal resultante si hacemos el dibujito, en el fondo va a seguir siendo de esa forma, de esta forma acá, pero mi filtro de salida corta en menos 3000 y 3000. O sea, igual corta la frecuencia, la alta frecuencia, que es lo usual que ocurre. Entonces, la señal resultante, su espectro sería de este estilo. Sería así, 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 así. De esa forma. Y esto tiene amplitud 1. Y acá un medio. Está en Hertz. Y esto es la señal de salida. Este es el espectro completo, no tiene fase, o sea, fase distinta de cero. Que es igual al espectro de la señal muestreada por, perdón, estoy progresando. Esta es la señal de salida, que es igual a la señal muestreada por ahí, el interpolador, o el filtro de salida. Ahí sí. Entonces tenemos eso y nos piden obtener la expresión. Bueno, esto de acá lo puedo obtener a partir de dos reds sumadas. Bueno, puedo entender esto abajo como una rect de un medio de amplitud por la rect. En este caso tiene ancho, va a ir de menos 3000 a 3000. Tiene ancho 6000. Y le sumo otra rect de amplitud un medio. Y con ancho, en este caso va a ir de menos 1500 a 1500, esta tiene ancho 3000. ¿Ok? Entonces, si le saco la transformada inversa, la señal que obtenemos interpolada, aquí tuve una laguna mental, a ver cómo era rect de t partido en tau, la transformada de eso era tau por sinc de f tau, claro. Entonces, para obtener una sinc a secas, multiplico por 1 partido en tau acá, claro. Ya voy a amplificar por 6000 arriba, 6000 abajo, me va a quedar el tiempo 6000, 6000 medios por 5. En este caso, esto lo estoy sacando por el dual. T, 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 de t por tau. Más 3000. Ay, perdón. Más 3000 medios por 5 de 3000 t. Ok, entonces esa sería la expresión a la salida. Sí que no tuve pifia ahí con el factor del tau, pero por medio del dual
se sacó. Eso. Ahora, ¿está bien eso? ¿Tuve una pifia acá? ¿Si alguien me puede corregir? ¿O están de acuerdo conmigo? Según yo está bien. ¿O no? Sí, creo que está bien, Nacho. ¿Sí? Sí, me demoré un poco. Ah, bueno, ahí si tuve alguna pifia ahí, perdón. Ya a esta altura del semestre mi cerebro se secó. Pero ahí se entiende, ahí por dual se puede sacar. Ya, entonces, eso. Este es el espectro de salida interpolado. Esta es la expresión de la señal interpolada. Graficar esto no se llama. Esa sería la primera parte. Este era como el 3.1. Ah, no, sí, este era el 13.1.1. Ahora, el problema. 13.1.2. ¿Nuevamente va a mandar esto a la mugre o no? A ver qué preguntan. No, un canal digital dispone de una tasa de bits de 100 kilobits por segundo para una transmisión de una señal de voz en formato Pulse Code Modulation. Determine la frecuencia de muestreo y el número de bits que se requieren en el proceso de digitalización, de manera de transmitir la señal de voz con el menor ancho de banda o sea, con al menos un ancho de banda de 4000 Hz y la mejor resolución posible, utilizando al máximo la tasa disponible. Determine el ancho de banda que tendría la señal de voz y esta se cuantiza de modo que la SNR de cuantización uniforme fuese de 40 decibeles. Determina además la tasa de transmisión de símbolos si la señal es modulada mediante un binary phase shift keying y un sistema de modulación 8QAM. Ahora, en clase el profe menciona esto. El que se acuerdan de eso. Eh, ¿Estos términos les suenan? No, a mí, yo por lo menos no los cacho. Ya, entonces vamos a decirlo así de manera muy general. Aquí es para irnos por lo práctico y hacer esto sencillo. Pulse Code Modulation en el fondo es modulación por pulso. ¿Ok? Pulso. Pulso. En el fondo modular a través de pulsos. No les traje una figurita para hacerlo más amigable. El tema es que aquí, ahora, estos pulsos lo vamos a entender como bits, ¿ok? O ceros o unos, ¿ok? Uno o cero. Tenemos distintas formas de enviar información. Y aquí están las típicas constelaciones que a uno le muestran de los típicos, o sea, los tipos de modulación. El primero es el binary phase shift keying. La P es de phase, de fase. Aquí hay que asociarlo todo con lo que sabíamos de antes. En el fondo yo puedo modular, puedo guardar información, digamos, en la amplitud de la señal o guardar la información en el ángulo, en la fase. ¿Ok? Teníamos la modulación de amplitud y la modulación angular. Aquí vamos a guardar la información de esa forma, o más bien vamos a representar la información de esa forma. Por ejemplo, para el binary phase shift keying, por ejemplo, el 0 lo podríamos representar como una señal de esta forma.
Y el 1 lo podemos representar como esa misma señal, pero desfasada en pi grados. ¿Ok? Entonces estoy ocupando la fase para demostrar o sea, el 0 y el 1. ¿Ok? Binary es porque puedo representar el 0 y 1 de esa forma. El Quadrature Phase Shift Keying, en vez de representar el 0 y el 1, aquí dice, representa el 0, 0, el 0, 1, el 1, 1 y el 1, 0. Y en donde en este diagrama el 0, 0 es para un desfase de pi cuartos. O sea, está con una fase pi cuartos. Y el otro símbolo está desfasado en pi grados, o sea, en 90 grados. Cada uno de los símbolos está desfasado en 90 grados. No es fácil verlo. Y la gracia de esto es que estamos alterando la fase para obtener cada una de estas representaciones de caracteres. ¿Ok? Dado que solamente estamos alterando la fase, todos esos digamos, puntos en el plano complejo tienen la misma amplitud. En este caso la amplitud de esto es 1 al cuadrado, esto es raíz de 2. Todos tienen amplitud raíz de 2. Solamente estamos metiendo información en fase. Estamos desfasando una señal y a través de distintos desfases generamos tantos puntos como, digamos, números o caracteres, perdón, 0, 0, el 0, 1, el 1, 1 y el 1, 0, queramos representar. Por ejemplo, aquí solamente podemos, en el binary phase shift keying, solamente podemos mandar el 0 y el 1. Aquí podemos mandar el 0 binario, el 1 binario, ¿cuál es el 2? El 2 binario y el 3 binario. Del 0 al 3, si es que lo interpretamos de esa forma. Estos solamente modifican la fase, es decir, todos estos puntos podría generar una versión, yo que sé, 16 PSK, esa cuestión serían 16 puntos, todos sobre este círculo, ¿sí? Manteniendo la amplitud, no estoy modificando la amplitud de la señal. Ahí donde entra por cuadratura. Bueno, este de acá también se puede interpretar por cuadratura, pero esencialmente lo podemos interpretar como phase shift keying. Por cuadratura significa que estoy modificando tanto la fase como la amplitud para generar distintos tipos de puntos de esta constelación. ¿Okay? En vez de tener solamente estas 4 combinaciones de símbolos, aquí tengo 16. Entonces puedo enviar 16 caracteres, ¿okay? De información. Ese es el tema. Cosas a tener en cuenta es que mientras más puntos tengo en esta constelación, más problemas podría tener para interpretarlos en el receptor. Por ejemplo, digamos que en el receptor, o más bien en el proceso de transmitir esto, hay mucho ruido. Al tener estos puntos tan cerca, probablemente en vez de interpretar a este, esté tomando el de arriba. ¿Ok? Formas de armar esta constelación, yo qué sé, aquí sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, y aquí 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces este punto acá sería el 0, 1, 1, 0. ¿Ok? Entonces quería interpretar esta acá, pero en vez de eso, por ruido, estoy tomando esta acá. Y ahí tengo problemas en mi recepción y estoy interpretando algo que no es, según cómo estoy interpretando estos bits. Recordar que los bits tienen contexto y todo eso. Dependiendo de eso, puede que esté interpretando otra cosa. Es decir, mientras menos puntos tengo en esta constelación, voy a tener menos problemas si es que estoy en presencia de ruido. Porque acá
Por ejemplo, en el primer cuadrante solamente tengo ese punto ahí, el 0, 0. Y eso es lo único que voy a interpretar. Si tengo algo en el primer cuadrante, es el 0, 0. Si tengo algo en el segundo cuadrante, el 0, 1. Acá no, po. Aquí en el primer cuadrante tengo todos esos puntos. Y si es que hay ruido, puede que esté malinterpretando y tomando uno que no es. ¿Ok? Entonces, mientras más puntos tenga la constelación, más problemas de error en la recepción voy a tener. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Ay, bueno, y aquí como estamos cuadratura, y aquí como estamos variando la amplitud y la fase, recordar la amplitud es la magnitud de este vector, por ejemplo, que apunta a ese punto. Ese punto y este punto, esos dos vectores tienen distinta amplitud. Estoy jugando con la amplitud y con la fase. ¿Ok? Para enviar distintos datos, distintos caracteres. ¿Se entiende? La idea, así como general, de estas constelaciones. ¿Aló? ¿Hay alguien? Ah, ahí Carlos Soto envió un pulgar hacia arriba. ¿Los demás entendieron algo? ¿O no se entiende? Ah, Chuta, es como medio complejo, en verdad. o sea, lo único que hay que entender es cómo quiero enviar mi información. Como de cada cuánto quiero enviar. Por ejemplo, aquí voy a enviar ceros y unos. Aquí voy a enviar, por ejemplo, un 1, 1, después un 1, 0, un 0, 0 y un 0, 1. Es como la cantidad de bits que ocupáis para mandar información. Claro, claro. Es como paquetes, por así decirlo, de bits que voy enviando. Aquí envío de 16 formas, 16 formas de a 4 bits. Por ejemplo, el 0000, puedo enviar el 0001 y así. Puedo tener representaciones cada vez más pesadas y más, aunque son extrañas, más nítidas de lo que estoy enviando. ¿Ok? Aquí tengo más resolución. Mientras voy de izquierda a derecha, cada vez tengo más resolución en lo que sea que esté enviando. Sea audio, sea video, sea alguna letra. Esta cuestión puede estar en ASCII, yo qué sé. ASCII estaba en 8 bits, no me acuerdo. Y ya se me borró. Una letra en ASCII, ¿se acuerdan? ¿Eran 8 bits o eran 4? Ahí ya no lo retengo en la memoria. Bueno, esa es la idea. Que en el fondo, mientras voy complejizando, voy siendo más susceptible a posibles fallos en la recepción de la información. Esto es más robusto al ruido, mucho más robusto al ruido. Esto acá me genera más resolución del mensaje o enviar cosas más complejas. Esa es la idea. Entonces, el enunciado dice que tenemos un canal que dispone de una tasa de bits de 100 kilobits por segundo. Entonces, tenemos... Ah, y bueno, y aquí la relación, por ejemplo, de 16, tenemos 16 puntos. Y cada punto viene representado por 4 bits para la versión 16 QAM. En el fondo, el número de puntos, perdón, el número de puntos va a ser igual 2 a la n, donde n es el número de bits que tiene cada uno de estos puntos, estos caracteres. En el fondo, 2 a la 4, cada punto viene dado por 4 bits, me da los 16 puntos en la constelación. Aquí 2 a la 2, 2 a la 1. Ya, entonces, tenemos un canal digital que dispone de una tasa de bits RB es igual a 100 kilobits
por segundo. Y nos dicen para una transmisión de una señal de voz en formato modulada por pulso, no cuando lo que estamos mencionando ahora, determina la frecuencia de muestreo y el número de bits que se requieren en el proceso de digitalización, de manera de transmitir la señal de voz con al menos un ancho de banda de 4000 Hz. El ancho de banda es 4 kHz. Para no generar problemas, esto le vamos a decir Fmax, es decir, hasta dónde existe desde la señal, desde sea nulo. Dejémoslo como Fmax. De sea nulo está medio Fmax. Y la mejor resolución posible, utilizando al máximo la tasa disponible. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Que, más bien, la relación de la tasa de bits con la frecuencia de muestreo viene dado por esto acá. Más bien equivale, no una igualdad. Equivale de esa forma. En donde, bueno, la frecuencia de muestreo veces el número de bits nos va a dar. No, pues esto está medio en bits. Y estos hertz, ahí nos da los bits por segundo. Y ahí tenemos la tasa en kilobits por segundo. Esto sería en el fondo bit partido en segundo. Ya, entonces, si tenemos que despejar el número de bits, nos va a dar, en este caso, los 100 kilobits por segundo, dividido en la frecuencia de muestreo. Ahora, si nuestra frecuencia máxima es 4 kHz, ¿cuánto debe ser nuestra frecuencia de muestreo? Asumiendo que estamos en el caso límite. Esta es la frecuencia medida de C nulo de nuestra señal. ¿Cuál sería la frecuencia de muestreo? Lo que mencionamos en el ejercicio anterior. Para no tener problemas. El caso límite. Dos veces la frecuencia. Un Donde poquito más. claro. Pero aquí lo vamos a considerar para efectos ideales igual el doble. Entonces, en este caso dividido en 8000. Y eso da 12,5. Ok, entonces necesitamos 12,5 bits, cosa que no puede ser. En este caso, ¿qué es lo que piden? De manera de transmitir una señal de voz con al menos un ancho de banda y la mejor resolución posible. Ok, entonces aquí yo discrepo un poco con la pauta de esto. Porque aquí hay como una contradicción en lo que se pide. Se pide la máxima resolución posible utilizando al máximo la tasa disponible. Según yo, esto queda medio ambiguo, ¿ok? Pero bueno, se entiende que no podemos tener bits decimales. Voy a ocupar lo que dice la pauta, que son 12. Aquí tengo la 2 y se podría tirar 13 o 12. Bueno, esto la respuesta más concreta se lo voy a tener en la próxima semana. Se lo voy a preguntar al profe. Pero el profe aquí usa 12 bits, entendiendo que no podemos tener bits en decimal.
¿Ok? Entonces, para este caso, si queremos seguir ocupando la tasa máxima disponible, tendríamos la misma fórmula, en fondo RB igual a la frecuencia de muestreo. En este caso, RB sería la frecuencia de muestreo prima por este número de bits, pero ahora entero, ya no con esta, digamos, discrepancia de este factor adicional 0,5, donde ahora la frecuencia de muestreo entonces sería los 100.000 partido el 12. ¿Ok? Entonces, el diseño se nos simplificó de tener una frecuencia de muestreo de 8000. Ah, perdón, no se simplificó, aumentó de 8000 a 8300. ¿Ok? Lo único que hicimos fue ajustar en el fondo ese factor de número de bits. Eso, y la duda que se las voy a mencionar la próxima identidad es esto, si crear hacia 12 o hacia 13. Ahí está como también una duda que tengo. Pero esa es la idea, en el fondo ajustar el número de bits a un número entero y posteriormente recapturar esta frecuencia de muestreo necesaria para este proceso. ¿Se entiende? Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ya entendí. Decía, el enunciado decía con al menos un ancho de banda de 4000 Hz. Al menos un ancho de banda. Entonces, la frecuencia de muestreo, en el caso límite, es 8000. Y como queremos al menos, en el caso límite es 8000, en esta versión no tenemos problema, digamos, estamos por sobre la frecuencia Nyquist, ahí sí, y no tenemos problema. ¿Ok? Por ende, si hubiéramos escogido 13, ahí creo que hubiera dado un resultado que no podría ser, sería, perdón, dividido en 13. Ay, la cuestión empezando. Claro, ahí estamos bajo la frecuencia mínima, que es 8000. Ahí sí. Ahí sí no está la duda. Entonces, n se ajusta a un valor entero tal que esta frecuencia de muestreo, digamos, no la mínima, sino que la que vamos a implementar, sea mayor a los 8 kHz y no tengamos problemas y estemos por sobre esta frecuencia Nyquist. Ahí sí. Ahora sí, ¿se entiende de mejor forma? Ahí creo que ya un poquito más claro. ¿Se entendió? Eso. En el fondo es tener esta formulita que me relaciona los bits con la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo n veces, que es el número de bits, me da, digamos, la frecuencia de bits, por así decirlo. ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Nacho, ¿se entiende? Bueno, bueno. Esa es la idea, estar por sobre la frecuencia Nyquist. Ahora, lo siguiente que nos pide el enunciado es
determine el ancho de banda que tendría la señal de voz si esta se cuantiza de modo que el SNR de cuantización uniforme fuese de 40 decibeles. ¿Ok? Entonces, normalmente el SNR tiene que ver con la calidad de la señal respecto al ruido, signal to noise ratio. De nuevo, esto es una formulita. Este SNR va a estar medio en decibeles, al menos si trabaja, y en el enunciado lo dicen que debe ser de 40 decibeles. Para una versión, digamos, uniforme, la fórmula es la siguiente. ¿Ok? Si no fuese uniforme, bueno, esto tiene, el enunciado va a entregar la fórmula, pero en el signal to noise ratio, digamos, en este número, además está la información de cómo nosotros estamos cuantizando la señal. Este es un SNR de cuantización. Al hacerlo uniforme, estamos tomando del eje vertical de la señal, se entiende, estamos interpretando estos valores x-paseados de manera uniforme. Si ello no fuese uniforme, es decir, si por ejemplo estuviera más concentrado en el origen, más que cada vez que nos alejemos más del eje horizontal, si fuese de esa forma, si ya no estuviese aquí espaciado, ya no sería un SNR uniforme, ya la fórmula la entregaría. ¿Ok? De momento uniforme no nos hacemos problema. Bueno, por el enunciado, ya que para este caso tenemos un SNR en decibeles de 40, es posible despejar L, en donde L es, en el fondo, podemos interpretarlo como este número de puntitos en estas constelaciones, en este tipo de modulación que estamos obteniendo. Y fuese 40 decibeles. Entonces, nos entregan el SNR, con eso podemos calcular el L, y con ello podemos calcular el número de bits. Entonces, despejando el L, sería 4, después 10 a la 4, y todo en raíz cuadrada. Y esto acá da aproximadamente, sería 2 tercios por 10 a la 4 en raíz cuadrada. 81,65. Entonces nuestro L es 81,65. Luego, con este número, digamos, en brutos, podemos calcular el N. El N sería log 2 de L. Es 6,35. Y bueno, como este número dio decimal, lo podemos aproximar a un entero. En este caso, aproximémoslo a... y aquí lo voy a hacer como la pauta. Nuevamente aquí sí voy a... este de acá, este sí lo voy a
lo voy a mencionar en la próxima diapositiva. Se aproxima 7 como número entero. Con esto, nuevamente, podemos obtener la frecuencia de muestreo. Obteniendo la igualdad, tenemos el RB, que son los kilobits por segundo, la frecuencia de muestreo, nuestra incógnita, el número de bits es 7. Con esto, 100.000 dividido en 7, 14.285. Y asumiendo que estamos en el caso límite, Fmax de la mitad de la frecuencia Nyquist, eh, en 142,86 Hz. Entonces ahí lo tenemos. En fondo, nuevamente son puras formalidades. La verdad que eso es. La única que se deberían aprender sería la versión uniforme del SNR, que viene dado de esta forma. La tasa de bits se relaciona con la frecuencia de muestreo de esta forma. Frecuencia de muestreo por bits, tenemos la tasa de bits. Y el L, que es el número de cuantización, o sea, ¿cómo era? Cuantización, sí, es igual a 2 elevado a el número de bits. Y este L representa en el fondo de esta forma estos puntitos en la constelación que obtenemos. Eso, este sería un ejercicio de estilo. Y después preguntaban, determina además la tasa de transmisión de símbolos si la señal es modulada mediante binary phase shift keying y el otro en un 8QAM. El 8QAM no aparece acá, pero sería esta misma idea, pero con 8 puntos, no con 16. ¿Ok? Entonces lo que hay que tener en cuenta, para no extender más esta hoja, y ya terminando, esto es lo último, estos son como 2 minutos más. Ay, no, ay, 6. Para binary phase shift keying, ¿qué es lo que tenemos? Dado que RB es la transmisión de bits por segundo, un bit es un 0 o un 1, y como, bueno, aquí la constelación aparece. Las combinaciones que tenemos es un 0 o 1, estamos transmitiendo un bit. Es la versión más básica de modulación. Entonces, la tasa de transmisión de símbolos, dado que nuestros símbolos literalmente son bits, va a ser igual a la tasa de transmisión de bits. Equivalente. En BPSK estamos transmitiendo bits, ceros o unos. Entonces, es equivalente a la tasa de transmisión de bits que teníamos previamente. Es decir, numéricamente es lo mismo. 100 kilobits por segundo, que van a equivaler, ya que hay que tener cuidado, a 100 kilobaudios. ¿Ok? Bueno, de los que quedan aquí, no sé si se acuerdan lo que era un baudio. ¿Se acuerdan lo que era un baudio del término?
Yo no. O cuando trabajaron con Arduino, cuando me choné, eran 9600 baudios para, para la configuración. En el fondo, un baudio representa un carácter, ¿ok? Un carácter de información. No es lo mismo que bits. Un bit es un 0 o un 1. ¿Ok? Es esto, un 0 o un 1. Perdón, sí, un 0 o un 1. Un baudio podría ser, yo qué sé, 0, 0, 1, 0. Podría ser todo esto que lo estoy interpretando como algo. Esto podría ser, no es que me acuerde, pero esto lo podría estar interpretando como la letra A. Un baudio es esto, por así decirlo, un carácter a interpretar. ¿Ok? Aquí dio la casualidad de que los bits son mis caracteres y equivalentemente para BPSK, como estoy enviando ceros y unos, la medición de bits por segundo encaja con los baudios. Es lo mismo para esta situación. Para la otra situación, para 8QAM, dado que tendríamos aquí una constelación de 8 puntos, ¿ok? Cada uno de esos puntos, ¿cuántos bits tendría? Si aquí tengo 16 puntos y cada uno cumple con tener 4 bits, es decir, la relación era L era igual a 16 para 16 QM y es igual a 2 a la 4. Es decir, cada uno de estos representan 4 bits, vienen representados por 4 bits. Entonces, para 8 QM, ¿cuántos bits tendría cada uno de los puntos que aparecerían en esa constelación? 2 a la cuánto me daría el 8 para un 8 QM. 2 a la cuánto me da 8. ¿Al 3? Así es. Entonces, para 8 QM, podríamos tener todas estas representaciones. Podríamos tener el 000, el 001, el 010, el 011, etcétera, etcétera. El 110, el 101, yo qué sé. Así, y tendríamos los 8 puntos. Después vendría el 110, 111, ahí está. Bueno, ahí tenemos los 8 puntos. Digamos, los 8 caracteres que puedo representar con 8 QM. En esta situación, dado que estamos a una tasa de bits de 100 kilobits por segundo, la tasa de transmisión de símbolos o caracteres equivale, dado que puedo enviar 100 kilobits por segundo, ceros y unos, y cada símbolo se compone de 3 bits, sería la tercera parte. Estoy tomando cuántos símbolos, estoy midiendo símbolos por segundo, no bits por segundo. Sería 100K dividido en 3, que equivale, que lo mismo a 33,3 kilobaudios. Esto se mide en baudios. Símbolos, caracteres por segundo. Aquí cada símbolo se compone de 3 bits. Para binary phase shift keying, un símbolo era un bit. Para 8QAM, un símbolo son 3 bits. Y dado que ambos comparten la misma tasa de bits, se cumplen estas relaciones. Uno era equivalente a la tasa de bits, la tasa de símbolos, y para el otro, la tasa de símbolos es el tercio de la tasa de bits. Ahí está. Eso. ¿Dudas, consultas de eso? Ya, esto fue lo último. ¿No? ¿Quedó claro? Bueno. Eso en el fondo podemos tener distintos tipos. El BPSK podría estar el, el QPSK, que ahí serían 4 puntos, pero se mantiene la idea. Aquí está el QS, aquí está al lado. Y podemos tener, yo qué sé,
16 QM, 32, 64, etcétera, etcétera. 128. Ahí vamos a tener cada vez más puntos, pero con las repercusiones que ello implica. Y esa es la relación entre la tasa de bits y la tasa de símbolos, que no es lo mismo. La tasa de símbolos se mide en baudios y la tasa de símbolos y la tasa de bits se mide en bits por segundo. Eso. Esto sería para 8QM. Ahí está. Voy a dejar de grabar.